Hola chicos, continuamos con el tema número 4, la materia. A ver, aprendizajes que se esperan después de la sesión. Definir y clasificar la materia. Y vamos a tener diversos tipos de clasificación. Explicar los diferentes estados de agregación de la materia, o sea, los estados sólido, líquido, gaseoso, más básicamente los plasmático y los otros dos que vamos a ir explicando. Diferenciar los fenómenos físicos, químicos y nucleares. A ver, entonces empezamos con la materia. En realidad la materia es el objeto de estudio de la química, ¿no? Que estudia la química, la materia y sus transformaciones. Entonces, ¿qué es la materia? La definición clásica, ¿no? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Tiene masa y volumen, ¿no? Es medible y se encuentra en constante transformación. Si pensamos desde la materia que ingresa a nuestro cuerpo, desde nuestros alimentos, cómo está en constante transformación, tanto los seres vivos como los seres inertes, porque acaso se forman constantemente, las lluvias, ¿no? Se van degradando las sustancias orgánicas en la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, chicos, de que el amor, esos sentimientos, el pensamiento, no son materia, ¿ya? Para que sea materia, requisito, acuérdense, tiene que ocupar una masa, un volumen, ¿no? Tiene que ser medido. Estructura de la materia. Bueno, esta es otra cosa, esto es algo importante también, ¿no? La materia es discontinua. ¿Qué quiere decir? De que la materia no se puede dividir ilimitadamente. Llega hasta un punto en el cual tenemos las partículas mínimas. Hasta hace algún tiempo se pensaba de que era pues el átomo, ¿no? Pero ahora ya se sabe que son los quarks y los leptones. Entonces, ahí tenemos pues la materia, digamos un cuerpo, ahí tenemos la materia, ¿no? Ya saben que el cuerpo es una porción de materia, de ahí lo fragmentamos tanto mecánicamente, tenemos las partículas, de ahí estas partículas, utilizando medios físicos, tenemos las moléculas, de ahí medios químicos tenemos los átomos, y así obtenemos las partículas subatómicas. ¿Cuáles son? Protón, electrón y neutrón. Recuerden que esas son las partículas subatómicas principales, ¿correcto? Fundamentales, porque hay muchas más, pero estas son las fundamentales. De ahí tenemos a las elementales. Entonces la materia, básicamente las partículas mínimas que la forman son los quarks. Estos quarks son los ladrillos de la materia, ¿no? Estos son los que van a formar también los protones y los neutrones. Y estos leptones, los leptones son los que forman, o dentro de este grupo, el leptón más importante es el electrón, ¿ya? Entonces continuamos. Clasificación de la materia. Bueno, acá la materia, según Albert Einstein, lo ha clasificado en materia condensada y materia dispersada. ¿Qué tiene que ver la materia condensada? Es todo aquello que tiene masa y volumen, es palpable, lo pueden ver, lo que está a tu costado, la mesa, la silla. El aire también es materia condensada, por si acaso, ¿ya? O sea, todo lo palpable. En cambio, la materia dispersa solamente se manifiesta como energía, ¿ya? Recuerden, materia dispersada tenemos pues la tierra, el árbol, nosotros mismos somos materia condensada, tenemos la manzana, cualquier objeto que ustedes puedan tocar que sea palpable. En cambio, la materia dispersada, como hemos dicho, se manifiesta como energía, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la luz, ahí tenemos pues los rayos, ¿no? Las tormentas eléctricas, tenemos los rayos X, los rayos gamma, etcétera, etcétera, las ondas de radio, ¿no? Tenemos entonces, según su composición, acá tenemos ya una clasificación un poco más extensa, ¿no? Acá es según su composición. Esto es muy importante, chicos. La materia lo podemos clasificar en sustancias puras o mezclas. Esta mezcla es la combinación de estas sustancias puras. Dentro de las sustancias puras tenemos las sustancias más simples que hay. ¿Cuáles son? Los elementos. Estos elementos están representados por símbolos, ¿ya? Están constituidos por un mismo tipo de átomo. Estos elementos ya no se pueden dividir porque pierden su identidad. Ojo, estoy diciendo para que, por ejemplo, el oro, ¿no? El átomo de oro se fracciona, ya no se puede fraccionar el átomo de oro, sino ya no deja de ser, pierde su identidad como elemento oro, ¿correcto?
Entonces, tenemos cuáles son, por ejemplo, estos elementos. Son todos los que están en la tabla periódica, toditos. Acá hemos puesto un ejemplo, ¿no? Carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunos de estos elementos presentan formas alotrópicas. ¿Qué quiere decir? O sea, presentan ciertas, digamos, sustancias o estructuras diferentes, a pesar de ser el mismo elemento, en un estado de agregación. Por ejemplo, ahí tenemos formas alotrópicas del carbono, ¿no? Del oxígeno, del azufre, del fósforo, que después lo vamos a ver. Entonces, alotropía tiene que ser, acuérdense, las diferentes formas que presenta un mismo elemento en diferentes estados de agregación. Entonces, acá tenemos que es, ojo, estos se podrían separar, dice, por medios nucleares. Claro, se separan por medios nucleares, pero pierden su identidad, pues ya no son los elementos, ya no es el oro, ya no es la plata, ya no es el hidrógeno, ¿ya? Cuando ya los, digamos, cambiamos por estos medios nucleares, ya creamos, digamos, ya otro tipo de, ya creamos energía y creamos otro tipo de elementos, digamos así, ¿ya? En cambio, los compuestos es la combinación de estos elementos, ¿no? Está representado por fórmulas químicas, se unen, ya sabes, diferentes elementos. Ojo, ¿cómo identifican ustedes un compuesto y un elemento? Por ejemplo, si representan el carbono, es un elemento. ¿Por qué? Porque hay solamente un solo tipo de átomo. En cambio, si ustedes ven acá un elemento o un compuesto, por ejemplo, el agua, hay dos átomos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno, entonces son compuestos. Acá, el NH3, que es el amoníaco, hay un nitrógeno y 3 oxígenos. Entonces hay dos átomos diferentes, de frente es un compuesto, ¿ya? Entonces dentro de los compuestos podemos tener dos tipos. Tenemos las sustancias covalentes, aquellas formadas por enlaces covalentes, y las sustancias iónicas, aquellas que están formadas por enlaces iónicos, ¿ya? ¿Cuál es la característica de una sustancia covalente? Que va a estar generalmente unida por dos elementos no metálicos. En cambio, la sustancia iónica está formada por un elemento metálico y un elemento no metálico generalmente, como verán ustedes acá, ¿ya? Y esto se separa así por medios químicos. Ahora tenemos al otro grupo. Ya hemos dicho las sustancias puras, estamos hablando de quiénes son las sustancias puras, todos los elementos de la tabla periódica, sustancias alotrópicas, que vamos a ver ahorita cuáles son, y los compuestos. Estos compuestos son sustancias puras. ¿Cuáles son las sustancias puras más básicas, más simples? Recuerden que son los elementos. Ahora nos vamos a las mezclas. Otra cosa que me olvidé indicar acá en las sustancias puras es que estos tienen una composición definida, ¿ya? Para tener un compuesto tenemos que tener una composición definida. Nosotros no podemos mezclar, por ejemplo, para hacer el amoníaco, ingresar cualquier cantidad de nitrógeno, cualquier cantidad de hidrógeno y listo, ya se produjo todo amoníaco. No es así. Para que se produzca una reacción hay determinadas cantidades que uno tiene que hacer reaccionar para poder obtener esta sustancia. Y una vez que se ha obtenido esta sustancia tiene una composición definida, cuánto de nitrógeno, cuánto de hidrógeno, ¿correcto? En cambio, en una mezcla, no. Acá combinamos las sustancias puras en cualquier cantidad, tiene una composición variable. Pero la diferencia con las sustancias puras es que estas podemos separarlas mediante medios físicos, ¿no? Como la destilación, decantación, filtración, eso se llaman medios físicos. Dentro de estas mezclas tenemos dos tipos. Tenemos la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. ¿Qué es la mezcla homogénea? Es aquella mezcla en la cual unimos, ¿no?, dos sustancias puras, pero estas al combinarse forman una sola fase. Es decir, nosotros no podemos distinguir a ninguna de las sustancias que hemos mezclado. Forman una sola fase. O sea, no podemos decir, bueno, si estamos mezclando el agua y el alcohol, ahí está el agua, ahí está el alcohol. No. Forman una sola fase, ¿correcto? No podemos distinguir a sus componentes. Y las mezclas heterogéneas, en las mezclas heterogéneas sí se presenta de dos o más fases. Acá sí podemos distinguir los componentes. Por ejemplo, si mezclamos agua y aceite, en la parte superior está el aceite, en la parte inferior está el agua, y podemos determinar, ¿no? O sea, visiblemente podemos ver
los diferentes componentes de la mezcla homogénea, pero no siempre. Van a ver, por ejemplo, en el caso de la leche también es una mezcla heterogénea, ¿correcto? Es una mezcla tipo coloides, y tenemos también tenemos la mayonesa. ¿Ves? La mayonesa también es una mezcla heterogénea, pero sin embargo la mayonesa, para poder ver, ¿no? Digamos, los componentes, hay que hacer uso de un microscopio, igualito que la leche, ¿no? La leche es cuando notamos, ¿no? Cuando se puede, digamos, diferenciar en sus partes, cuando preparan el queso. ¿Qué pasa? Se separa la parte del suero, ¿no? Y la parte de la caseína, ¿correcto? Entonces, tenemos que las mezclas homogéneas se separan por medios físicos. Como dije, ¿cuáles son estos medios físicos? Tamizado. ¿Cómo es el tamizado? Es así como digamos ahí, como es una especie, ¿no? Una mallita en la cual agregamos de repente, queremos separar sustancias o sólidos de diferentes tamaños. Entonces, mediante el tamizado lo podemos hacer, ¿no? La decantación, la filtración, disolución, centrifugación, evaporación, destilación, cristalización y flotación. Este es un proceso bien usado en lo que es minería. ¿Ya? Entonces acá tenemos también, ya hemos dicho que la parte de los compuestos, es decir, los compuestos se separan por medios químicos. Por ejemplo, si nosotros ya hemos formado, digamos, el amoníaco, para separar este amoníaco otra vez en nitrógeno y hidrógeno, necesitamos medios químicos, ya tenemos un proceso. ¿Ya? Entonces continuamos. Mezclas homogéneas. Acá les he puesto unos ejemplitos para que se pueda ver, puede ser más visible. Miren, acá tenemos una mezcla, por ejemplo, de agua y alcohol. ¿A qué yo le llamo una sola fase? Miren, cuando ustedes no pueden distinguir los componentes. Miren, agua y alcohol. Ustedes miren, parece que fuese agua o parece que fuese el alcohol solo, ¿no? Pero sin embargo están los dos juntos. Entonces, esta es una mezcla homogénea. ¿Dónde más encontramos una mezcla homogénea? En las aleaciones, chicos. Por ejemplo, el acero, ¿no? El acero es una mezcla de hierro y carbono, ¿no? Es una solución, le decimos un tipo de solución sólida. Otra de las, digamos, formas de mencionar a estas mezclas homogéneas es llamarlas soluciones, ¿no? Hay soluciones líquidas como esta, y hay soluciones sólidas como las aleaciones, ¿no? Esta aleación de acá, por ejemplo, es el bronce, que es el cobre más el estaño, ¿no? Forma una solución sólida. Otra mezcla homogénea muy común es el aire. En el aire están mezclados, ¿no? Diversos tipos digamos, moléculas, ¿no? Moléculas de oxígeno, nitrógeno, correcto. Dióxido de carbono y también otras sustancias, ¿no? Otros compuestos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el agua. O sea, están mezclados, pero sin embargo no se puede diferenciar entre partes del agua, entre partes del oxígeno, entre partes del nitrógeno. Por eso como una mezcla, se dice una mezcla homogénea. Ahora tenemos las mezclas heterogéneas. Característico, ya les he dicho acá, el agua y el aceite. Acá visiblemente son dos fases. La fase donde está el aceite, ustedes pueden decir, sí, ahí está el aceite, lo pueden señalar porque se ve. Y la otra fase donde está el agua, ¿correcto? El aceite y el agua. ¿Cuántas fases forman? Una y dos fases. Entonces, dentro de las mezclas heterogéneas vamos a tener a las suspensiones y a los coloides. ¿Cuáles son las suspensiones? Llamamos a suspensiones cuando hay una mezcla, digamos, generalmente entre un sólido y un líquido. Por ejemplo, acá tenemos la arena y el agua. Visiblemente se forman dos fases, la parte líquida, que es el agua, y la parte sólida, que es la arena. A eso le decimos dos fases. Parte líquida, el agua, y parte sólida, la arena. Entonces hay dos fases. Tenemos, por ejemplo, el jugo de papaya. El jugo de papaya es una mezcla heterogénea. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa mezcla heterogénea, ese licuado, así ustedes no le ingresen agua al momento de licuarlo. Ustedes lo dejan 10 minutos, 10, 15 minutos, y se van a dar cuenta cómo la parte sólida se separa de la parte líquida, ¿no? Cómo la parte sólida de la papaya, ¿sí? Se va, ¿no? Se va, digamos, distribuyendo en la parte superior del vaso, y la parte líquida queda en el fondo, ¿no? Y ahí se dan cuenta que es una mezcla heterogénea, una parte sólida y una parte líquida. Tenemos dentro de los coloides, ya les he dicho, la mayonesa. ¿Qué son los coloides? Son mezclas heterogéneas, pero tienen la particularidad
de que aparentan ser una mezcla homogénea, parecen a simple vista. ¿Cómo detectamos que son coloides? Generalmente con un microscopio, ¿ya? La leche es un coloide, porque a simple vista parece que fuese una mezcla homogénea, porque no se ven dos fases, ¿no? Pero sin embargo, como les dije yo, con un microscopio se puede determinar, se puede ver que son dos fases. Igualito pasa con la gelatina. Todos estos son considerados coloides. Continuamos entonces. Alotropía. Bueno, esto es lo que un poco le causa confusión a los chicos y en realidad causa muchos problemas en los exámenes de admisión porque les gusta tomar este tema de acá. Bueno, la alotropía dice que es la propiedad que tienen algunos elementos de presentar formas diferentes en un mismo estado de agregación. Acuérdense, cuando hablamos de estado de agregación estamos hablando de sólido, líquido o gaseoso, generando sustancias distintas. Miren, acá tenemos algunas formas alotrópicas para que ustedes se den cuenta. El carbono, miren. El carbono es un elemento químico, pero sin embargo, en el estado sólido encontramos, miren, todas estas formas de carbono. El grafito, ¿no? Que tiene una forma, como los carbono y carbono, una forma hexagonal, planar, cómo se van juntando, ¿no? Con enlaces débiles. Van formando una estructura que forma el grafito. Es puro carbono el grafito, pero sin embargo, este carbono es buen conductor de electricidad, tiene un color medio plomizo brillante, ¿no? Esa es una de las particularidades del grafito. Pero sin embargo, el diamante, que también es carbono, tiene otra apariencia. Ustedes si tuviesen en una mano el grafito, que es la punta de tu lápiz, eso es el material con que está hecho tu lápiz, ¿no? Esa parte que marca el lápiz, y el diamante, se van a dar cuenta, el diamante en cambio como es blanco, brilloso, ¿no? Translúcido, ¿no? Es muy diferente, pero sin embargo, este de acá, el grafito, conduce la electricidad y el diamante no conduce la electricidad. El grafito no conduce el calor y el diamante sí conduce el calor. Son, ¿no? Son el mismo elemento, ¿no? En presentaciones diferentes y forman aparentemente sustancias diferentes. De ahí tenemos estos fullerenos. Estos fullerenos forman estructuras de carbonos, se conoce hasta fullerenos hasta de 1000 carbonos, ¿no? El más conocido hay uno de 80 carbonos que forman enlaces covalentes, ¿ya? Forman estructuras como, estos forman estructuras así como si fuera una pelota de fútbol, y tienen propiedades semiconductoras y superconductoras. Estos nanotubos es el cuarto alótropo del carbono. Pueden creer que estos nanotubos son 10.000 veces más delgados que el grosor de un cabello. Ustedes no pueden imaginar lo delgadísimo que es. Por eso es esta ventaja o valiosísimo también las propiedades que tienen estos nanotubos, porque tiene resistencia, elasticidad y también tiene propiedades eléctricas. Y este nanoespuma también tiene propiedades eléctricas y magnéticas. Estas también actúan así como un imán. Entonces, de cuenta todas las presentaciones que tiene el carbono, ¿no? Para un mismo estado. Igualito el oxígeno. El oxígeno podemos encontrar como oxígeno molecular y también lo podemos encontrar como ozono. Y, sin embargo, son sustancias diferentes, ¿no? De acá usamos para poder nosotros vivir, necesitamos para nuestra respiración. En cambio, este ozono es el que forma la capa de ozono, el que retiene, ¿no? los rayos UV, ¿no? Tiene un olor un poco así, un poco picante, ¿no? Y se usa generalmente para desinfección. De ahí tenemos, miren, acá también tenemos el fósforo, tenemos dos presentaciones, el fósforo P4, otro fósforo P6, ¿no? Este fósforo rojo es el que ustedes tienen en sus cerillas, ¿no? El que su mamá utiliza para encender su cocina, ¿no? Esa partita, esa cabecita rojita es el fósforo rojo. Y tenemos también, miren, el azufre también tiene, miren cuántas formas alotrópicas. Miren, en los exámenes de admisión no les vienen los nombres, generalmente les vienen los símbolos, ¿no? Las representaciones de estos alótropos, y les preguntan, ¿S8 es un elemento o es un compuesto? Entonces yo les voy diciendo, chicos, todos estos son considerados como elementos, ¿correcto? Como elementos o como sustancias simples, recuerden. Todos estos pertenecen a las sustancias simples.
A ver, continuamos. Visión, dice, nanoscópica de la materia. Bueno, ¿cómo se ve acá los elementos, ¿no? Por ejemplo, digamos, estos son los átomos, digamos, de carbono, ¿ya? Esta es la forma como se ve cada uno de estos átomos. Y acá tenemos sus formas alotrópicas, miren. Y las diferentes disposiciones, acá separados, tienen una presentación en un estado. Acá, este tipo de combinación tiene otra presentación y este tiene otra presentación. Sin embargo, todos los tres están formados por el mismo elemento, ¿ya? Por eso este fenómeno lo llamamos alotropía y ambos son considerados elementos. De ahí tenemos los compuestos. Los compuestos, por ejemplo, ¿no? Vamos a asumir que esto sea moléculas de agua. Vamos a suponer estos son los hidrógenos y esto es el oxígeno. Todos son igualitos, miren, ¿se dan cuenta? Toditos son iguales, todos tienen un átomo asumiendo un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿ya? Esta es la forma como ustedes van a identificar un compuesto, así, digamos, aumentando así las moléculas para poderlos ver. De ahí tenemos, miren, ya tenemos a las mezclas. Tenemos diferentes tipos, ¿no? Digamos acá de sustancias, los cuales nosotros los vamos a mezclar. Entonces, acá tenemos lo que llamamos las mezclas homogéneas, ¿ya? Estas se van a mezclar, recuerden que van a formar una sola fase. En cambio, las mezclas heterogéneas siempre va a tener esta disposición. En un lado va a formarse un tipo de molécula y en el otro lado otro tipo de molécula. Es lo que van a formar las dos fases. Esta fase es diferente a esta fase. En cambio, miren en este lado, acá están mezcladas. Por eso es que estas mezclas o esta combinación de sustancias forman una sola fase. En cambio, esta disposición es lo que hace formar dos fases, por ejemplo. Igual acá, miren, ¿cuántas fases tendría acá? Miren, acá tenemos 1, 2, no se ve bien, parece que son tres sustancias diferentes y van a formar tres fases, ¿no? A esto le llamamos mezclas heterogéneas, ¿ya? Propiedades de la materia. A ver, cuando hablamos de propiedades de la materia, se refiere a las características que presenta el tipo de material. Entonces, lo vamos a dividir primero en dos grupos, ¿ya? Primero, por sus propiedades físicas, que quiere decir las que son observables y medibles sin que cambie su composición o identidad. O sea, no cambia, no hay transformación, ¿correcto? Por si acaso tengan mucho cuidado con esto, propiedades físicas. Por ejemplo, si nosotros medimos, ¿no?, la temperatura de ebullición, temperatura de fusión, a veces el agua cuando cambia de estado, digamos, líquido a estado gaseoso, es una propiedad medible. Podemos medir la temperatura y determinar pues a qué temperatura ocurre eso, ¿no? A qué temperatura ebulle. Pero, sin embargo, esta sustancia no hubo transformación, no hubo un cambio químico, por si acaso. ¿Por qué? Porque a pesar de ser vapor, sigue siendo agua. ¿Ya? Estamos hablando del agua. Igualito, la viscosidad, ¿no? ¿Qué era la viscosidad? Era la resistencia a fluir, ¿no? Esta sustancia, a ver cuál es la velocidad de fluidez, o mejor dicho, cuánta resistencia a la fluidez tiene esta sustancia, ¿no? El olor, la densidad de relación entre la masa y el volumen. Temperatura de fusión es la temperatura a la cual cambia de estado sólido a estado líquido. También tenemos las propiedades químicas, pero acá las propiedades químicas son propiedades también observables y medibles, pero cuando hay una transformación o cambio químico, ¿no? Acá tenemos, acá no puse los ejemplos, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando se produce una reacción química, por ejemplo, la degradación de los alimentos, ¿no? O de repente cuando nosotros, por ejemplo, producimos una sustancia, producimos un ácido, ¿no? Podemos realizar varios tipos de mediciones, como la energía, por ejemplo, energía de enlace, unos ejemplos así. En función de la cantidad de materia analizar, las propiedades pueden ser, vamos a ver, según la cantidad de sustancia analizada, ¿no? Cantidad de materia. Miren, también otra forma de clasificar es de acuerdo a la cantidad de materia, pueden ser
propiedades extensivas e intensivas. ¿Qué quiere decir extensivas? Son las que dependen de la materia, o sea, de la cantidad de materia. ¿Por qué? Por ejemplo, la extensión dice, ¿qué es la extensión? La extensión dice, puede ser todo lo que puede ser medido, ¿no? La inercia, dice, la inercia es resistencia al cambio de un estado de reposo a un movimiento. ¿Por qué? A ver, vamos a poner un ejemplo acá en la inercia. La inercia es la resistencia que opone un cuerpo a su cambio de estado, su estado inicial, ya sea en movimiento, ya sea en reposo. Yo pregunto, ¿no? Una persona de 100 kilos va a presentar mayor oposición, mayor resistencia que una persona de 30 kilos. Una persona de 100 kilos, a ver, que una persona de 50 kilos vaya y lo empuje, un poco complicado. Esa persona va a presentar resistencia, no se va a mover. En cambio, el de 20 kilos o el de 30 kilos, que vaya uno de 50, uno más gordito, más grande, lo empuja, por supuesto que lo va a botar, porque ese va a presentar menos inercia porque tiene menos masa. Acá se dan cuenta que tiene relación con la masa. A menos masa de la persona va a presentar menos inercia, ¿no? Y el otro, a más masa, va a presentar mayor inercia, ¿no? Entonces acá tenemos la porosidad. Los cuerpos poseen, dice, es la propiedad que tienen los cuerpos, ¿no? O para presentar unos espacios microscópicos entre átomo, entre molécula y molécula, digamos, ¿no? Todos los cuerpos tienen estos espacios ya intermoleculares. El peso, ya saben, el peso es la fuerza de atracción porque la Tierra atrae a los cuerpos, ¿no? Eso depende de la masa. La divisibilidad también, el cuerpo puede ser dividido en partes más pequeñas. Un cuerpo pequeño va a ser dividido, digamos, en menos fracciones que un cuerpo grande. Un cuerpo grande vas a poder dividirlo mucho más porque tiene más masa. Igualito la impenetrabilidad, ¿no? ¿Qué era la impenetrabilidad? Dice que dos cuerpos no pueden ocupar un espacio al mismo tiempo. Esa es la propiedad de impenetrabilidad. Y ahí tiene que ver la masa. Un espacio donde uno esté, por ejemplo, yo estoy sentada ahorita, ¿no? Una persona no puede venir y al mismo tiempo ocupar el mismo espacio, ¿no? Por el cual yo estoy ocupando en este momento. Y para que la persona se siente en mi silla, tengo que moverlo. Eso se refiere a la impenetrabilidad, tiene que ver con la masa. En cambio, las propiedades intensivas, estas no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la temperatura. Ya, vayamos por ejemplo al de la temperatura. A ver, tu mamá está hirviendo en una sopa, está preparando una sopita, y tú quieres saber qué temperatura, todavía no hierve, tú quieres saber qué temperatura tiene esa sopita, ¿no? ¿Qué haces? Le introduces un termómetro especial para uso de alimentos, ¿no? Que hay, es un termómetro a base de un alcohol tintado. Entonces lo introduces y te va a determinar, uy, está a 70 grados centígrados, todavía no hierve. Pero yo pregunto, si tú de esa olla de sopa, tú coges una cantidad menor y le introduces el termómetro, vas a tener la misma temperatura, porque estás midiendo, pues, has cogido de la olla, ¿correcto? Entonces, ¿por qué la temperatura no depende de la cantidad de sustancias? Porque tú, en este caso, porque tú te das cuenta, has medido la temperatura de la olla, donde hay mucha más, ¿no? Hay un montón de cantidad, y va a ser la misma que una parte de esa cantidad de sopa, ¿no? que tienes en la olla. O sea, ambas van a medir la misma temperatura y no depende de la cantidad, porque es la misma, digamos, ¿no? En cambio, igualito pasa con la temperatura de ebullición y la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La resistencia a fluir. Entonces, por ejemplo, tienes miel y tienes agua. Entonces, esa resistencia a fluir va a ser la misma de una cucharita de miel a una botella de miel. Ambas, ahí no depende de la cantidad, porque su resistencia, esa viscosidad que tiene, va a ser la misma. La dureza igual, un metal, si tú coges un metal pequeñito, digamos, un dado pequeño, y tú lo intentas rayar con la uña, por ejemplo, un acero, digamos así, va a ofrecer una resistencia, y esa resistencia que ofrece ese dado va a ser la misma resistencia que puede ofrecerte un bloque de acero. O sea, ahí no depende de la cantidad, porque ya sea pequeño o ya sea grande, va a ofrecer la misma resistencia, no depende de la masa. Igualito pasa con el olor. Volvamos a tu sopa, otra vez a tu ollita de sopa. La ollita de sopa, la olla que la mamá está preparando,
va a tener el mismo olor que un platito chiquito de sopa, no dependen, por eso digo, de la masa. El sabor, igualito, esa olla de sopa, la olla grandota, va a tener, van a sentir el mismo sabor que de un platito de sopa. Y el color, ¿a qué se refiere con el color? Por ejemplo, en una pared, tu casa, una pared grande, ¿qué color es tu pared? Amarilla. Pero si ustedes fraccionan, cogen un pedacito de 10 centímetros de pared, ¿va a tener el mismo color? Por supuesto que va a tener el mismo color, esos 10 centímetros de pared. Entonces, tampoco es algo que depende de la masa, ¿ya? Entonces, propiedades extensivas son aquellas que sí necesariamente dependen de la masa y las propiedades intensivas no dependen de la masa. Estado de agregación de la materia. Bueno, en esta parte tienen que ver dos fuerzas importantes que hay dentro de los cuerpos, ¿ya? Estamos hablando de las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Estas dos fuerzas son las que forman estos estados de agregación, es decir, estamos hablando ahorita de sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué pasa cuando las fuerzas de atracción, es decir, entre dos átomos, digamos, o dos moléculas, es fuerte? Forman esta estructura, miren. Están bien juntitas todas porque la fuerza de atracción es mayor a la repulsión es mínima, miren, ¿cómo forman? Todas se quieren, todas bien abrazaditas, amarraditas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo creen que es el movimiento de cada una de estas partículas? Estas prácticamente no se mueven, solamente vibran en su posición, no se mueven. ¿Tienen un volumen definido? Por supuesto que tienen un volumen definido. ¿Forma definida? También, miren, tienen su forma definida. ¿Son compresibles? Es decir, ¿podemos reducir el volumen de este sólido? No. Eso sí es nulo, no se puede comprimir esto. Estamos hablando de una partícula sólida, ¿no? A ver, ustedes un bloque de acero, a ver, traten de reducir su volumen, es imposible, ¿no? La energía, ¿qué cantidad de energía dice tiene cada una de estas moléculas? Es mínima, ¿saben por qué? Porque si tuviesen bastante energía no estarían abrazaditas acá, estarían cada una por su lado. Densidad, ¿a qué quiere decir densidad? Densidad es la relación entre la masa y el volumen. Su densidad es alta, miren. Hay en un espacio pequeño de volumen hay un montón de estas partículas. Por eso que le decimos que su densidad es alta. Ejemplo, madera, hierro, ladrillo, todo lo que ustedes tienen, su lápiz, su cartuchera, etcétera, etcétera. En cambio, en el estado líquido, las fuerzas de atracción son iguales a las fuerzas de repulsión. Como ambas fuerzas se equilibran, digamos, va a haber cierto desplazamiento, o sea, mínimo nomás, ¿ya? Sus volúmenes también son definidos. Su forma es variable. ¿Por qué decimos que es variable? Porque el líquido adopta la forma del recipiente que las contenga. Compresibilidad. La compresibilidad se refiere a reducir el volumen. Entonces, en el caso de los líquidos es mínima, ¿ya? O sea, es casi nula, por eso es casi nula. Energía. Su energía es relativamente mediana porque hay algo de movilidad. Por eso que ustedes tienen un vaso de agua, al momento de moverlo, se dan cuenta cómo el líquido se mueve. Pero a ver, agarran un bloque sólido, ¿no? Otra vez volviendo un bloque de metal, a ver, muévanlo, a ver si ustedes pueden ver a sus moléculas moverse, no se puede, pues, no lo van a ver. Entonces su densidad es intermedia, ¿no? Ahí sí, porque hay cierta movilidad de los átomos, la densidad es intermedia. Ejemplo, el alcohol, el metano, petróleo, vinagre. En el gaseoso, en cambio, acá definitivamente las fuerzas de atracción son menores. Acá los que ganan, los más fuertes son las fuerzas de repulsión. Por eso es que cada una de las partículas se mueven caóticamente, cada uno por su lado. Y siempre el gas va a tender a ocupar el mayor volumen posible. Por eso cuando en sus casas hay una fuga de gas, ¿qué pasa? ¿Qué hace su mamá? Abre las puertas, abre las ventanas. ¿Para qué? Para que el gas se expanda. Como le he dicho, una de las propiedades de los gases es la expansibilidad. Es de ocupar el mayor espacio posible, ¿no? Entonces, el movimiento de sus partículas es caótica, es rápida, como le digo, tratan de ocupar el mayor espacio posible. Su volumen, ahí sí su volumen es variable. Su forma también es variable. Por ejemplo, acá, igualito que en la parte del líquido, ¿no? Su volumen va a depender del recipiente que las contenga. Por ejemplo, yo trapo aire, yo trapo en una botella de 1 litro, voy a tener 1 litro de aire, ¿correcto? Y va a tener el volumen de mi botella. Por eso que estos son variables. Compresibilidad es muy alta, ¿ya?
¿Por qué? Porque este gas nosotros podemos comprimir, reducir, lo podemos licuar, ¿ya? Para obtener o reducir su volumen. La energía también es alta, por eso es que se mueven caóticamente, y su densidad es muy, muy baja. Ejemplos: aire, gas natural, el dióxido de carbono. A ver, acá tenemos los otros estados de la materia. Estamos hablando, por ejemplo, del estado plasmático, ¿no? Dice que es un estado fluido, similar al gaseoso, pero está totalmente ionizado. Es decir, que dentro de esa, digamos, de esa materia está formada por cationes y electrones libres, dice. Y se encuentran a temperaturas muy, muy elevadas. Acá han puesto, por ejemplo, 20.000 grados Kelvin, ¿ya? Pero ustedes, por ejemplo, ustedes saben que el Sol está en estado plasmático. ¿Cuál es la temperatura en el centro, en el corazón del Sol? Estamos hablando de algo de 15 millones de grados centígrados, ¿no? Y en la parte de afuera, en la parte más externa del Sol, estamos hablando de cerca de 15.000 grados centígrados. Entonces, miren, a esa temperatura está el plasma. Acá hemos puesto de ejemplo, ¿no? El Sol, también tenemos, por ejemplo, está también la aurora boreal, ¿no? Es un ejemplo de estado plasmático. Es un fenómeno es un fenómeno hermoso que se presenta en países como Finlandia, Islandia, Canadá. Es hermoso ver el cielo con todo este despliegue de iones, ¿no? De cationes. Miren esos colores estos colores que expresan. Muy bonito. Condensado, dice, de Bose-Einstein, ¿no? Esto se presenta en ciertos materiales, dice, a temperatura muy baja, solo en ciertos materiales, ¿no? Dice que es tan frío, miren, es tan frío y tan y denso, dice, que aseguran que algunos átomos no se mueven, son inmóviles, pero esto se da para ciertos materiales. En cambio, el condensado fermiónico, acá se habla de la superfluidez cuando la materia llega a temperaturas tan bajas cercano al cero absoluto. El cero absoluto estamos hablando es casi a los 200, casi no, cero absoluto es 273 grados Kelvin. Dice que es la temperatura más baja, ¿no? Entonces, cambios de estado de agregación. Bueno, acá tiene que ver bastante la variación de temperatura, la variación de presión, depende de estos dos parámetros para que exista estos cambios, ¿ya? Ojo, cuando hablamos de estado de agregación estamos hablando de cambios físicos. ¿Por qué? Porque las sustancias no pierden su identidad. Pueden cambiar de forma, pero no cambian su composición, no cambian su identidad. Entonces estamos diciendo que acá hay una parte importante. Si la materia absorbe calor, entonces realiza un proceso endotérmico. Todo proceso endotérmico absorbe calor, y por el contrario, cuando libera calor, se está hablando de un proceso exotérmico. Bueno, hablemos ahora de los estados de agregación. Acá tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cuando el estado sólido pasa directamente al estado gaseoso, por ejemplo, un ejemplo característico acá sería el hielo seco, ¿no? ¿Quién no ha visto el hielo seco? Es dióxido de carbono en estado gaseoso. ¿Qué pasa? Que se sublima, decimos. ¿Por qué se sublima? ¿Tú te dan cuenta cómo se pasa del estado sólido directamente al estado gaseoso? ¿Ven ustedes cómo es visible la transformación? A eso le llamamos sublimación o sublimación directa. Lo contrario, cuando pasa de estado gaseoso a estado sólido, le llamamos sublimación inversa. Un ejemplo de esta sublimación inversa es cuando en la sierra, por ejemplo, de las nubes, ¿no? En épocas de mucho frío, pasa directamente del estado gaseoso al estado sólido. ¿Cuándo? Cuando caen los granizos, ¿no? Esos granizos son formaciones directamente del vapor del agua que forma bolitas de hielo. Entonces es un ejemplo de sublimación inversa. Ahora hablemos del estado sólido al estado líquido. Cuando pasa del estado sólido al estado líquido llamamos fusión. Y cuando pasamos del estado líquido al estado sólido llamamos, miren, solidificación. Del estado líquido al estado gaseoso se llama gasificación o evaporación. Pero aquí hay que tener algo, hay que tener una aclaración acá. Generalmente se llama vaporización, evaporación, sucede a cualquier temperatura. Por ejemplo, ¿no? Tú
tú destapas una botella de alcohol, ¿qué pasa? Se va evaporando el alcohol, ¿no? No necesita hervir, el alcohol más o menos su temperatura de ebullición es algo de 50 grados, pero a nuestra temperatura, 12 grados centígrados, 15 grados centígrados, sigue está evaporando. Entonces, como las moléculas que están en la parte superior, la parte externa, ¿no? Van ya evaporando, o sea, pasando al estado gaseoso. Entonces, esto le decimos evaporación, ¿ya? Tenemos también el otro fenómeno que es lo contrario, del fenómeno del estado gaseoso al estado líquido. Entonces hablamos de la licuación o hablamos de la condensación. Es lo que ahorita están trabajando ahorita con el problema del COVID, que están haciendo varias empresas, están licuando el aire. Dice, ¿qué estamos haciendo? No, señores, necesitamos licuar, o sea, del aire están obteniendo, mediante este proceso de licuación, el oxígeno que están necesitando los pacientes. La materia prima es gratis porque lo tenemos ahí en todos lados, el aire, ¿no? Solamente necesita un equipito que pueda realizar este proceso de licuación. Ionización, ¿no? Ya hemos dicho, esta ionización se produce pues a temperaturas muy elevadas, ¿no? Se convierten en estos átomos de los gases se convierten en cationes, se convierten en electrones, ¿no? Y van a formar este estado. Y lo contrario, del plasma al gaseoso, le llamamos desionización. Transformación de la materia. Bueno, cuando hablamos de transformación, o también podemos llamarlo fenómenos, es el cambio. O sea, todo fenómeno de transformación es un cambio. En este caso, como estamos hablando de la materia, entonces era cambio de la materia. Bueno, acá tenemos 3 fenómenos, ¿no? Que ya lo hemos estudiado. Acá tenemos, por ejemplo, fenómenos físicos. ¿Qué son los fenómenos físicos? Bueno, características conservan su identidad, es decir, no forman nuevas sustancias. Cuando hay un fenómeno físico, no forman nuevas sustancias. Ejemplo, cambios de estado. Todos los cambios de estado que hemos estudiado anteriormente, estamos hablando de fenómenos físicos, ¿ya? Entonces, no forman nuevas sustancias y no hay cambios en su estructura, en su composición, porque siguen siendo la misma sustancia. Generalmente, pues, la energía es baja. En cambio, acá en los cambios químicos, o en las transformaciones químicas, acá sí se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, si tú quemas, miren, acá está el palito, miren, están quemando un palito acá. Ese palito, al quemarse, pasa de ser, ¿no? Esto que era madera, ¿no? Pasa de ser la madera, de repente pasa a convertirse en carboncillo. Entonces se ha convertido en una sustancia. Pero esto de acá es una pinza. Yo les estoy poniendo como ejemplo como un palito de fósforo. Pero esto de acá es una pinza metálica, ¿no? La cual está atrapando algo acá. Parece que es un pedazo de magnesio, parece. Bueno, entonces hay un cambio, chicos. Hay una transformación de una sustancia inicial a sustancias finales. Esto es lo que ocurre en todas las reacciones químicas. Hay ruptura de enlaces, ¿no? Formación de nuevos enlaces. Y acá la energía es alta, tanto para la formación de los nuevos productos para la formación como para el rompimiento de los enlaces. Ejemplo, quemar un papel, encender un fósforo, la fotosíntesis, ¿no? Cómo se producen a partir de las sales minerales, el agua y el dióxido de carbono, sustancias complejas como los almidones, por ejemplo, las enzimas que utilizan las plantas. La oxidación, ¿no? Todos estos procesos, ¿no? Por ejemplo, oxidación, migración, todos esos son procesos químicos. Miren, acá los fenómenos nucleares. Acá estamos hablando, esto de acá, miren, la diferencia de fenómenos químicos y fenómenos nucleares, como su nombre mismo lo dice, estos ocurren a nivel de la capa externa, o estamos hablando de la zona extranuclear, donde están a nivel de los electrones. En cambio, en los fenómenos nucleares, tiene que ver solamente, miren, acá con los núcleos de los átomos. Acá interactúan los núcleos de los átomos, ¿correcto? Entonces acá tenemos, acá se forman nuevas sustancias y tenemos 2 tipos, la fisión y la fusión nuclear. La fisión, acá el núcleo pesado se descompone en núcleos más livianos, ¿ya? Núcleos pesados se convierten en núcleos pesados se convierten en núcleos más livianos. Eso es lo que se utiliza ahorita, realmente es lo que
lo que están usando ahorita para producir energía, ¿no? Para producir electricidad en varios países. El problema de la fisión nuclear, que es un proceso muy inestable, es peligroso, ya se han ocurrido varios accidentes, ¿no? El más trágico y terrible que hasta ahora sigue teniendo consecuencias es la de Chernobyl, la otra que ocurrió hace unos años, la Fukushima, si mal no recuerdo, no me acuerdo muy bien, Fukushima creo que se llamaba, ¿no? En las cuales también murieron muchas personas, ¿no? Hubieron varios científicos japoneses que se inmolaron porque tenían que entrar a la planta para tratar de apagar ese reactor. Y bueno, y murieron por varios científicos se inmolaron para apagar ese reactor. Entonces, estamos hablando de la fisión nuclear. En cambio, la fusión es otro tipo de reacción nuclear. La fusión nuclear también tiene que ver, pues obviamente, con los núcleos de los átomos, pero en este caso, núcleos ligeros se unen para formar núcleos pesados. ¿Dónde se presenta este fenómeno de fusión nuclear? En el Sol, chicos. En el Sol, los átomos o los núcleos de los hidrógenos van fusionándose, ¿no? Van fusionándose constantemente y van produciendo esa enorme cantidad de energía. Pero ¿saben qué? La fusión nuclear es un fenómeno adecuado, es lo que en nuestro planeta los científicos aspiran a realizar, pero el detalle es que estos núcleos, para el caso de la fusión, estamos hablando de estos núcleos ligeros, para que puedan tener esa energía, una energía suficiente para poder repeler, digamos, digamos, superar esa repulsión que hay entre los protones de los núcleos, para que estos se puedan juntar, tienen que tener temperaturas muy, muy altas, muy, muy altas. Estamos hablando de temperaturas inmensas, ¿correcto? Y ahorita se están creando justamente materiales que puedan resistir esas temperaturas y se pueda realizar estos tipos de fusiones nucleares para poder obtener energía. Porque este tipo de energía que se producen mediante reacciones nucleares o se producen millones de veces en más cantidad que la energía que nosotros conocemos, por ejemplo, de los combustibles fósiles, ¿no? Estos producen mucho más energía. Pero como les dije, ahorita lo que están usando, ¿no? Inclusive en China, en Rusia, ¿no? Para producir su energía eléctrica, digamos, es el proceso de fisión nuclear. Nosotros también acá tenemos nuestro reactorcito, pero es un reactor bien pequeñito, ¿no? Pero igual lo tienen ahí bien cuidadito. Bueno, seguimos entonces. Ya, resolución de la práctica dirigida. Página 263 y 264. Bueno, indica si lo que se menciona se refiere a un elemento compuesto o mezcla. Yo les había dicho que el bronce es una solución sólida, ¿no? Que se produce ¿entre quién? Entre el cobre y el estaño. La leche habíamos dicho de que era una mezcla. ¿Qué tipo de mezcla? Era una mezcla heterogénea, ¿se acuerdan? El uranio es un elemento químico. Tengan cuidado acá, una cosa es que yo les diga hierro y otra cosa es que yo les diga mineral de hierro. Mineral de hierro es una mezcla de diferentes sustancias de hierro. Pueden ser óxidos o de repente pueden tener también otro tipo de sustancias, pueden tener carbonatos, pueden tener nitratos, pueden tener varios tipos de compuestos, de sustancias que van a formar este mineral. Por lo tanto, el mineral es una mezcla. El metano es un compuesto. El metano es un alcano. Acuérdense que hemos estudiado los alcanos, estamos hablando de un compuesto químico. El dióxido de carbono también es un compuesto químico, ¿no? Entonces, por favor, no olvidar esto. El bronce es una aleación o mezcla sólida de cobre y estaño. El mineral del hierro es una mezcla de sustancias puras. Por ejemplo, los minerales más conocidos son, estos son los minerales conocidos del hierro, la magnetita, la hematita, limonita y la siderita. Son más, pero estos son los que tienen más porcentaje de hierro, ¿no? Dentro de su composición. La 2. Señala si las siguientes propiedades son extensivas o intensivas. Yo les había dicho que extensivas quiere decir que dependen de la cantidad de masa y las intensivas no dependen de la cantidad de masa. Entonces, por ejemplo,
los estados físicos, por ejemplo, temperatura. La temperatura mide, depende de la masa, ¿se acuerdan de la ollita que le decía? Si miden la temperatura de una olla inmensa de sopa y miden la temperatura de esa olla, cogen un poquito y le miden la temperatura, va a tener la misma temperatura, entonces no depende de la cantidad de masa. Entonces, esta es una propiedad intensiva, porque no depende de la masa. El color también yo les dije, ¿se acuerdan? Un pedacito de pared va a tener el mismo color que toda la pared de tu cuarto. Entonces también es una propiedad intensiva. Acá sí, el volumen específico depende de la cantidad de masa, ¿ya? Entonces, esta es una propiedad extensiva. Y la inercia sí, ¿te acuerdas que le decía? La inercia depende de la cantidad de masa. Entonces, el volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa. Acá sí tiene que ver la masa con el volumen específico, ¿ya? Entonces ahí la respuesta es la B. El volumen 3 dice, escribe verdadero o falso para las siguientes afirmaciones. Una especie química. ¿Quiénes son las especies químicas? Son las sustancias puras. ¿Tiene composición constante? Verdadero. Todo compuesto es una sustancia química pura, dice, verdadero. Acuérdense, compuesto y elemento, estamos hablando de sustancias puras. El agua potable es un compuesto. Esta es una pregunta en la que cae un montón de chicos en los exámenes, ¿no? Si yo te dijese, el agua es un compuesto, esto te diría que es verdadero. Pero si me dicen, el agua potable es un compuesto, esto es falso. ¿Por qué? Porque el agua potable, aparte de la sustancia química que es agua, el agua pura, tiene un montón de iones, tiene carbonatos, tiene cloro, tiene varias sustancias. Por lo tanto, es una mezcla, no el agua potable es una mezcla. Pues esto es falso, ¿ya? Miren, el O2, el cloro 2, el flúor 2, el bromo 2, acá dice polonio seguramente. Son sustancias simples, esto es verdadero, ¿ya? Entonces acá la respuesta es la E, verdadero, falso y verdadero. En la 4 dice, señala el grupo formado solo por, miren acá, elementos. ¿Qué quiere decir elementos? Sustancias simples. Miren, el cobre y la plata son elementos, pero el aire es una mezcla. ¿Se acuerdan de qué tipo de mezcla? Era mezcla homogénea, por lo tanto, esto no es. El azúcar y el cobre, el azúcar es un compuesto, ¿ya? El cobre es un elemento y el diamante también es considerado un elemento. ¿Acuerdan que el diamante era un alótropo del carbono? Entonces, estos son considerados elementos, pero este es un compuesto, por lo tanto, no son elementos. La plata es un elemento, el oro también es un elemento, pero el ácido muriático es un ácido clorhídrico, digamos, impuro, ¿ya? Entonces, esto de acá es encima ni siquiera un compuesto, digamos, es una mezcla, este ácido muriático es una mezcla. Entonces, esto de acá de ninguna manera, estos son elementos. Los nanotubos, ¿se acuerdan que eran los nanotubos? Habíamos dicho, ¿no? Esas estructuras, esos alótropos del carbono que eran 10.000 veces más delgadito que el grosor de un cabellito, ¿se acuerdan? Ya. Entonces estamos considerando que este es un elemento, porque es un alótropo del carbono. El cobre es un elemento y el oro es un elemento. Entonces, esta es la respuesta. Indica verdadero o falso según corresponda. Nitrato de sodio, sustancia compuesta, dice. Verdadero. O3, este es el ozono. Es una sustancia simple, por supuesto. Yo les dije de que el ozono, como estamos hablando de un mismo tipo de átomo, ¿cuál era la diferencia entre una sustancia simple o elemento y un compuesto? Es que la sustancia simple o el elemento estaba constituido por un solo tipo de átomo. En cambio, el compuesto tenía varios tipos de átomos. Entonces, esto como está constituido por un solo tipo de átomos, es una sustancia simple. En cambio, este de acá, miren, si es una sustancia simple, son dos tipos de átomos diferentes. Este sí es un compuesto, ¿ya? Este es falso. 4. En un cambio químico, dice, varía la composición de la materia. Acá sí, eso es verdadero. Varía la composición porque se produce nuevas sustancias. Entonces acá sería la respuesta la B. 6. Generalmente la unidad más pequeña posible de un... Ojo, acá sí hay que tener cuidado. Si estoy hablando yo de un compuesto, entonces mi unidad más pequeña va a ser una molécula, porque un compuesto forma una molécula, ¿correcto?
No me vayan a poner átomos, no me vayan a poner leptones, cuál, no. Estamos hablando de un compuesto. Y la de un elemento es, tampoco, mire, estamos hablando ahora elemento, para que la unidad más pequeña de un elemento es su átomo. Este átomo va a tener la identidad del elemento, ¿correcto? Pero si yo te dijese la unidad más pequeña de la materia seca, ahí sí me podrías poner quark, leptones, ¿correcto? Pero me están diciendo un elemento, por lo tanto, es la respuesta a la B. Acá en la 7 hay que tener cuidado, dice, no es una sustancia simple. No es. Entonces, ¿qué quiere decir? Escojo, por ejemplo, el oxígeno. Oxígeno es sustancia simple. El fósforo blanco también es una sustancia simple. La nanoespuma, acuérdate que este es un alótropo del carbono, también es una sustancia simple. Y el bromo también es una sustancia simple. ¿Cuál no es una sustancia simple? La cal viva o el óxido de calcio. Entonces la respuesta acá es la E. Esta, su fórmula química es CaO. CaO le dicen, CaO. 8. Indica cuál de los siguientes grupos de mezclas es heterogénea. Que era una mezcla heterogénea. Es aquella mezcla en la cual estaba formada por, ¿no?, dos o más sustancias simples que forman dos o más fases. Si yo hablo del latón, el latón es una solución, es una aleación. Esta aleación le llamamos una solución sólida, ¿ya? Esta no es una mezcla heterogénea. El agua azucarada tampoco es una mezcla heterogénea. El suero fisiológico igual tampoco es una, eso es una mezcla homogénea, el latón es mezcla homogénea, el agua azucarada también es una mezcla homogénea, el acero quirúrgico también es una mezcla homogénea. ¿Cuál es una mezcla heterogénea? La mayonesa. ¿Se acuerdan que les había dicho de la mayonesa? ¿No? Es un tipo de, ¿qué tipo de mezcla heterogénea? Un coloides, ¿no? Alótropos, miren, ya habíamos estudiado los alótropos. Glucosa y dextrosa, nada que ver con son alótropos. Nanoespuma y grafito, por supuesto, ¿no? Ahí es, acuérdense, alótropos son sustancias puras. Acuérdense que el alótropo del carbono es el grafito, diamante, fullereno, nanoespuma y nanotropos. Entonces, nanoespuma y grafito son los alótropos. En la 11. Escribe verdadero o falso y marca la secuencia correcta respecto a la transformación nuclear de la materia. Los elementos son transformados por fisión o fusión de los núcleos verdaderos. Estos son los dos tipos de transformaciones nucleares. Se forman y rompen enlaces químicos. Acá estamos hablando de núcleos, ¿ya? De los núcleos, correcto. La energía liberada incrementa las fuerzas de atracción entre las partículas atómicas, falso. El cambio se produce a nivel de los electrones, pero no tiene nada que ver con los electrones, estamos hablando de núcleos. ¿Qué están en el núcleo? Están los protones y están los neutrones, ahí, a ese nivel es las transformaciones nucleares, ¿ya? 12. ¿Qué alternativa presenta una transformación química de la materia? Transformación química. Estamos hablando de transformación química, es aquella en la que tiene que ver no formación o ruptura de enlaces, aquella que tiene que ver con la capa de los electrones, capa de valencia, tiene que ver con eso, no con los núcleos. A ver, dice agua de vapor a agua líquida. Este es un cambio, esto no es una transformación química, este es un cambio físico, porque el agua en vapor y el agua líquida sigue siendo agua, lo único que cambia nomás su forma, ¿no? Pero sigue siendo el mismo elemento. Esto de acá vendría a ser una transformación nuclear. Estamos hablando de ya una transformación nuclear, no tiene nada que ver. La C vendría a ser una transformación o un cambio físico. Pasa el nitrógeno gaseoso, el nitrógeno líquido. Igual sigue siendo nitrógeno, no hubo un cambio, no se ha generado una sustancia. La D igualito, esto también es un fenómeno nuclear, tampoco no tiene nada que ver. En cambio la E es simple, carbono más el oxígeno forma el dióxido de carbono. Este es un cambio o un proceso o una reacción química, ¿ya? Entonces acá la respuesta es la E. La 13, señala la alternativa correcta. Ya, acá tiene que ver con las propiedades de la materia. Miren, acá por lo que veo son propiedades particulares de la materia, ¿no? La tenacidad es una propiedad de los sólidos. ¿Qué tiene que ver la tenacidad? Tiene que ver con la resistencia, la ruptura que tienen los sólidos, ¿no? Nada que ver con el rayado. El rayado tiene que ver con la dureza, no con la tenacidad. Viscosidad. ¿Se acuerdan que les había dicho la viscosidad es una propiedad de los líquidos, ¿no?
es la resistencia a fluir. Acá dice capacidad para disolverse, no tiene nada que ver con eso. Dureza, resistencia a la ruptura, no, es al revés. La tenacidad es la resistencia a la ruptura. La dureza es la resistencia al rayado, ¿ya? Entonces tampoco es. Maleabilidad, capacidad de formar hilos, no. La maleabilidad es la capacidad de formar láminas. La capacidad de formar hilos era la ductibilidad. Elasticidad, él retorna a tu forma inicial cuando cesa la fuerza que lo deforma. Ese sí es esta sí tiene que ver con la elasticidad, es su definición. Entonces la respuesta es la E. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un elástico y lo estiran a una cierta distancia, ¿no? ¿Qué pasa? Y lo sueltan. Recupera su forma inicial. A eso le llamamos un cuerpo elástico. 14. Corresponde a una transformación química. Transformación química. ¿Qué es transformación química? Que se forman nuevas sustancias. Entonces dice fusión de un trozo de hielo. ¿Qué significa fusión? Cambio de estado sólido a estado líquido. Entonces está cambiando el agua del estado sólido al estado líquido, sigue siendo agua. Entonces esto no es una transformación química. Fusión de una vela tampoco. Hemos dicho que todo lo que tiene que ver con los estados de agregación, estamos hablando de fusión, gasificación, condensación, solidificación, sublimación, son cambios físicos, ¿ya? Conversión de plutonio en uranio. Esto de acá es un fenómeno nuclear, no tiene nada que ver con transformación química. Combustión del gas propano. Esta sí. Porque ¿qué pasa? Cuando el gas propano, ¿qué pasa cuando se mezcla con el oxígeno? Produce el dióxido más el agua, ¿no? Entonces, esto de acá es una combustión. Acuérdense que la combustión, la oxidación, son transformaciones químicas, ¿ya? Entonces acá la respuesta es la D. Laminado de oro quiere decir que el oro lo convierten en láminas, ¿no? O sea, ¿qué propiedad es esa? La propiedad de la maleabilidad, ¿no? O sea, esa es una propiedad física. Quinta, ¿cuál de las siguientes proposiciones es una característica de la materia? A ver, no ocupa un lugar en el espacio, no ocupa un lugar en el espacio. No cumple con las leyes de la conservación, sí, la materia tiene que cumplir con la ley de la conservación. Es energía altamente condensada, ¿se acuerdan? Es energía altamente condensada. Esta sí es una propiedad, ¿no? Es una propiedad de un tipo de materia. En este caso me parece que es la plasmática. Es de naturaleza continua, no nada que ver, más bien la materia. Yo les dije que la materia es de naturaleza discontinua. No posee masa, no tiene. Entonces acá la respuesta es la C directamente. 16. Escribe verdadero y falso para la secuencia correcta. Las mezclas pueden ser elementos o compuestos. Falso. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las soluciones son sustancias puras. Falso. Las soluciones hemos dicho que también se les llama a las mezclas homogéneas. Los compuestos pueden ser moleculares o iónicos, verdadero, pueden ser moleculares o iónicos. Los alótropos son dos o más compuestos en el mismo estado físico. Dos o más compuestos. En realidad hemos dicho que los alótropos vendrían a ser acá, digamos, sustancias, pero que van a formar sustancias simples. Si vamos a ponerle acá compuesto, va a pertenecer, era un compuesto, era aquella sustancia que tenía más de dos átomos diferentes. En cambio, el otro pues, solamente tiene un átomo diferente, por eso tendría que ser un elemento, por eso le he puesto falso, ¿ya? Entonces la respuesta es la D. La 17. ¿A qué corresponde la siguiente representación? Acuérdense que representaba esto un compuesto, ¿no? Un átomo A y un átomo B se juntan y miren, puros átomos A y B juntitos, entonces es un compuesto. De estas sustancias de acá te pregunta, ¿cuál de los siguientes compuestos son iónicos y covalentes? ¿Cómo reconozco un iónico y un covalente? Yo reconozco un covalente cuando se juntan dos no metales. A ver, carbono y oxígeno son no metales covalentes. Carbono y hidrógeno, no metales covalentes. Carbono, hidrógeno, oxígeno, no metales covalentes. Amonio y cloro, estos todos son no metales covalentes. Acá tengo hidrógeno, carbono, hidrógeno, no metales covalentes. En cambio, estos de acá hay un metálico, miren, sodio es metal y el calcio es metal. Entonces, estos de acá son iónicos y los que no están subrayados son covalentes. Ahí me preguntan iónicos. ¿Cuántos iónicos hay? 2. ¿Cuántos covalentes tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Respuesta a la D. Marco la relación correcta. ¿Bronce es un elemento? No, el bronce es una mezcla.
mezcla homogénea o una solución sólida, acuérdense. ¿De qué? De cobre y estaño. El vinagre, dice, es una sustancia pura, de ninguna manera. El vinagre, miren, el vinagre es una mezcla de agua y ácido acético y forman una mezcla homogénea. Entonces, no corresponde. El hielo seco es un compuesto. El hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido, por lo tanto, sí es un compuesto. ¿Ya? 20. El elemento carbono, dice, se encuentra bajo la forma de los siguientes sólidos: diamante, grafito, fullereno, nanotubos y nanotubos. Estas cinco formas son conocidas como, ya hemos hablado de esos, alótropos del carbono, ¿correcto? Entonces, chicos, eso es todo con respecto a la práctica